Qué bien. Listo. Ahora sí. Discúlpenme la tardanza, pero tuve que hacer un proceso adicional para que pudiéramos transmitir normalmente. Bueno, entonces buenas noches para todos y también buenas noches a las personas que nos acompañan desde nuestro canal de Facebook Live. Bienvenidos a esta conferencia sobre habilidades para implementar y mejorar un sistema de gestión. Mi nombre es Tomás Fonseca y voy a estar con ustedes en esta sesión para hablar precisamente acerca de cuáles son este tipo de comportamientos y conductas que pueden contribuir de forma significativa en que ustedes puedan lograr mejores resultados en el implementar y mejorar los modelos de gestión en los que apoyan sus organizaciones. Muy bien, en primera instancia queremos que ustedes sepan que nuestra misión como organización incluye el compartir conocimiento de alto valor que ayude a generar, aporte el logro de los objetivos y metas personales y profesionales que las personas que vienen con nosotros quieren alcanzar. Y por esa razón, cada mes hacemos conferencias de este tipo que hacemos presenciales y adicionalmente que transmitimos a nivel nacional. Inclusive hay personas que se conectan desde diferentes países para poder adquirir este tipo de conocimiento. Muy bien, entonces los temas que vamos a ver en el día de hoy son los siguientes. En esencia, hay tres grandes aspectos que vamos a tratar. El primero es por qué hoy día es importante fortalecer nuestras habilidades. El segundo aspecto es cuáles son las habilidades que pueden ser prioritarias para implementar y mantener y mejorar un sistema de gestión. Y el tercero, el punto clave, es cómo podemos potencializar estas habilidades, ¿de acuerdo? Esta conferencia va a tardar aproximadamente 1 hora y media y al final pues, vamos a hablarles un poco acerca de cuáles son las soluciones que RGI puede brindarles para aportarles en este tipo de capacidades. Bien, entonces bienvenidos todos. Bueno, entonces en la primera parte vamos a hablar de por qué fortalecer habilidades y para esto vamos a contar un poco acerca de cómo es la correlación entre los resultados que persigue una organización y las habilidades que una persona puede desarrollar. Entonces, en primera instancia, hablemos un poco acerca de cómo se producen los resultados dentro de una organización, cómo se logran esos resultados. Bien, hablemos un poco primero de las empresas con ánimo de lucro, aquellas empresas que quieren alcanzar resultados financieros más elevados. En primera instancia podemos decir que toda compañía persigue un mejor nivel de rentabilidad, un mejor nivel de retorno sobre la inversión, mayores utilidades, ¿cierto? Inclusive mayores ingresos o de pronto menores costos. ¿Qué es lo que hace que una organización pueda lograr este tipo de resultados? Lo que lo hace es el cómo impacta en el mercado. ¿Qué tanto la organización puede impactar frente a sus clientes y frente a sus diferentes grupos de interés? Entonces, para alcanzar esos resultados, las organizaciones gestionan procesos. Todo sistema de gestión, tal vez ustedes lo sepan, se basa en un modelo de una orientación basada en procesos. Y dentro de esa orientación basada en procesos hay una serie de áreas claves que se cubren, como por ejemplo el tema de la innovación, el tema de los clientes, cómo se generan clientes y cómo se captura clientes y se obtienen mayores niveles de ventas. Y adicionalmente, cómo se logra incrementar los niveles de control sobre los riesgos de los procesos, así como también el cumplimiento legal. Por otra parte, tenemos el desarrollo organizacional, que está muy orientado al tema del desarrollo del capital intelectual y el desarrollo de las personas. Entonces, lo que ustedes logran ver acá es una correlación de causa-efecto, es decir, cómo la compañía a través de mejorar su desarrollo puede tener mejores procesos y por lo tanto aumentar sus resultados comerciales e incrementar sus resultados financieros, ¿no? En la mayor parte de los casos de nuestra experiencia vemos que la gente que trabaja en sistemas de gestión, más allá de conocer los requisitos de las normas, adolecen bastante de tener una visión integral de la compañía, una visión más holística, más completa. Entonces, al hablar de este modelo,
en esencia lo que estamos diciendo es que un aspecto importante es desarrollar una visión mucho más amplia e integral sobre la organización. Muy bien, ahora, si este es el modelo bajo el cual las organizaciones alcanzan mejores resultados financieros y comerciales, pues hablamos de qué implica ese desarrollo organizacional. Bien, ese desarrollo organizacional está relacionado con lo que llamamos capital intelectual. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de qué es el capital intelectual? ¿Se dan una idea? Bueno, en las organizaciones existen dos tipos de capital. El capital financiero, que es el que se logra analizar a través de los libros contables, y está el capital intelectual, el que no se puede ver a través de los libros contables. Es decir, lo que antiguamente se le conocía como goodwill, ¿sí? El goodwill o la reputación de la empresa en el mercado. ¿Han escuchado hablar del goodwill? Ok. ¿No? ¿Tampoco? Bueno. El goodwill, en esencia, era el nombre que se le daba al valor no tangible de una organización. Ese valor no tangible hoy día se conoce como capital intelectual, ¿sí? Y ese capital intelectual, aunque no existan cuentas contables para cuantificarlo, hay muchas organizaciones que analizan el valor de mercado de una empresa versus el valor en libros. Es decir, cuánto me compraría en la empresa, cuánto pagaría una persona para comprar la empresa, versus cuánto vale el patrimonio de la empresa dentro de los libros. La diferencia entre estas dos es lo que llamaríamos capital intelectual. O sea, el diferencial entre lo que yo tengo en mis libros versus lo que yo pagaría. En la medida que ese capital intelectual es más amplio, significa que la empresa está haciendo algo para poder ser diferente. Ese capital intelectual se concentra en tres grandes áreas, que es el capital estructural, que no vamos a hablar hoy de ese tema, pero tiene que ver con lo que se logra hacer con los activos fijos, o sea, cómo se aprovechan edificios, maquinaria, herramientas y todo lo que se compra y que queda en el activo, en el inventario de la empresa. También está el capital de información, que está asociado con el tipo de conocimiento que se logra obtener a través del uso de los sistemas, de las aplicaciones, del software que utiliza la compañía. Por ejemplo, tenemos un software contable y cómo le sacamos jugo de información a ese software, a eso se refiere ese punto. Tampoco vamos a hablar de él en esta conferencia, pero en la medida que la organización puede poner a funcionar de una mejor forma los sistemas de información, eso va a generar unos mejores resultados para tomar mejores decisiones. Ahora, del que sí vamos a hablar hoy es precisamente del capital humano, es decir, de cómo a través de las competencias se logra generar un mejor resultado y al unir esos tres elementos, cómo se desarrolla la compañía para poder producir resultados financieros y comerciales. ¿Claro hasta ahí? Ok. Normalmente cuando las empresas implementan sistemas de gestión, ¿cuáles son los objetivos que ustedes ven que persiguen? Ok. Bueno, la certificación puede que sea más una consecuencia que un objetivo. La certificación no es necesariamente el objetivo que las organizaciones persiguen en el fondo. Lo que pasa es que muchas empresas creen que certificándose van a alcanzar eso que voy a mencionar. Pero por lo general lo que buscan es tener una mayor satisfacción de los clientes, persiguen un mejor desempeño ambiental, persiguen de pronto una reducción en lesiones y enfermedades, e inclusive persiguen una reducción de sus costos, para que eso contribuya a generar mejores resultados financieros. El tema de la satisfacción es para que puedan generar un mejor impacto a sus clientes. Clientes de pronto más fieles, ¿cierto? Clientes que perduren en el tiempo. Inclusive, si vamos mucho más allá, lo que a la final se persigue es que la compañía sea sostenible en el tiempo.
Entonces, esta cadena de resultados están íntimamente ligados con la manera como la organización gestiona las competencias de la gente. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Ahora, dentro de esas competencias de las personas, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los elementos que la conforman. Muy bien, hay dos maneras de ver la competencia de las personas. Probablemente ustedes, si de pronto han participado en procesos de implementación de sistemas de gestión, conocerán que la competencia tiene dos orientaciones. Una orientación que se enfoca en el tema de la educación, en el tema de la formación y en el tema de la experiencia, que suele inferir en el resultado, pero no es tan determinante. Y otra orientación, que es la que mencionamos acá, que se conoce como modelo de demostración práctica. Mientras que este modelo que vemos acá se orienta a la manera, a la forma, como las empresas suelen típicamente generar competencia en la gente, esto es el proceso. Este modelo que proponemos aquí en la diapositiva, que se denomina modelo de demostración práctica, se orienta principalmente en el resultado. Les pregunto, al final, ¿qué importa más? ¿La manera como la persona desarrolla la competencia o la manera como logra el resultado? Si yo le digo a una persona, yo soy el dueño de una empresa y quiero certificar un sistema de gestión, ¿qué importa más? ¿Cómo la empresa se educó, se formó y cómo logró la experiencia? ¿O que tenga la capacidad de lograr la certificación, si esa es la meta que se persigue? Exactamente. La norma se enfoca en esto. Sin embargo, en la práctica, lo que importa es qué sabe la persona, cuál es su capacidad para solucionar una situación y cómo se comporta para alcanzar la meta, para alcanzar el objetivo que se haya planteado. Entonces, bajo este modelo, la competencia tiene tres elementos: lo que sabes, lo que puedes hacer y qué tanto quieres lograr ese resultado. Entonces, el conocimiento se orienta al saber, a el dominio de los conceptos, de los principios y de los fundamentos de cualquier materia o cualquier disciplina. Las habilidades técnicas se orientan principalmente a la capacidad para operar un equipo, una máquina, para manejar una actividad, y tiene mucho que ver con la práctica, ¿de acuerdo? La ecuación suele ser de este tipo: competencia igual a conocimientos más habilidades técnicas, todo ello multiplicado por atributos personales. ¿Qué indica esta ecuación? Que termina siendo multiplicador el desarrollar los atributos personales, o también conocido como habilidades blandas. Mientras que el conocimiento y la habilidad técnica termina siendo sumativo, no multiplicativo. ¿Me hago entender hasta ahí? Es decir, una persona puede conocer las normas en una escala de 1 a 10, puede saberlo hacer, ¿cierto? Puede tener de pronto la práctica para elaborar procedimientos, para hacer formatos, para poder implementar actividades. En esa parte puede ser 10. Pero si sus atributos personales tienen deficiencias, están en 0, ¿cuál va a ser el resultado de esa competencia? Va a ser 0, ¿cierto? Y la competencia es el catapultador de los resultados. Entonces, si esa persona se va a desenvolver en un equipo de trabajo y tiene dificultades de comportamiento y de pronto tiene un ego muy elevado, es muy factible que dentro de ese equipo vaya a complicar la ejecución y la gestión de lo que se persigue dentro del mismo. Entonces, por esa razón, en este modelo nos enfocamos fundamentalmente en las habilidades blandas. ¿Claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda hasta este punto?
Ahora, en cuanto a las habilidades blandas, las habilidades blandas son las que determinan qué tanto una persona va a alcanzar una meta. Ya lo sabemos, no es ni el conocimiento ni la práctica, es la habilidad blanda, ¿de acuerdo? Ya se han hecho varios estudios en donde se han colocado personas con el mismo grado de conocimiento, con el mismo grado de habilidad, con la misma formación, con la misma experiencia, y cuando los ponen a llevar a cabo una tarea y al analizar quién de ellos alcanza más fácilmente y más rápidamente el resultado, normalmente el efecto es que la persona que tenga mejor desarrolladas estas características es quien tiene la ventaja, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde termina siendo súper relevante conocer cuáles son esas habilidades que marcan la gran diferencia entre las personas. Muy bien, ¿cuáles pueden ser esas habilidades y cómo inciden? Aquí hay un aspecto bien importante, porque también es importante desarrollar esas habilidades. Si lo que queremos es lograr unos resultados de éxito y no de fracaso, significa que tenemos que aprender y que tenemos que comprender cuáles son esas habilidades y luego practicarlas a través de hábitos hasta que se conviertan en nuestra forma normal de operar, ¿sí? No sé si de pronto lo saben, pero ¿cómo una persona forma un nuevo hábito? ¿Alguien de ustedes sabe cómo una persona forma un nuevo hábito? Repitiendo, sino haciendo que esa actividad sea como consecuente con una actividad. Ok, muy bien. Esta es la manera como en la práctica se da, pero sucede que en el interior de la mente el cerebro tiene una zona que se llaman ganglios basales y tiene una zona aquí en la parte de adelante, la zona prefrontal, que es donde se da el trabajo. Es decir, cuando yo voy a adquirir un nuevo hábito, al comienzo no lo sé y después cuando lo aprendo tengo que repetirlo y cuando empiezo a repetirlo se genera un esfuerzo, un desgaste. Y ese desgaste, el cerebro lo maneja en la zona donde se da la memoria de corto plazo. Cuando empezamos a... es como la memoria RAM en un computador. Cuando ponemos a trabajar fuerte la memoria RAM, ¿qué sucede con el computador? Se ralentiza, se pone lento. Entonces ahí es cuando la persona empieza a sufrir, por ejemplo, de dolores de cabeza. ¿Les ha sucedido alguna vez? Por ejemplo, cuando están estudiando para un examen o cuando, por ejemplo, están preparando alguna actividad en la empresa que tienen tanto trabajo que empieza a dar un dolor de cabeza. Cuando sucede ese dolor de cabeza es porque la mente nos está diciendo que tal vez tenemos una sobrecarga, que hay un exceso de carga y que tal vez nuestra capacidad no es suficiente para afrontarlo. Cuando empezamos a sentir ese tipo de sensaciones en el cerebro, ahí es cuando muchas personas declinan, cuando muchas personas se rinden. Entonces, ese es un punto que marca la gran diferencia entre gente que logra resultados y gente que no lo logra. Ahora, cuando repetimos esa actividad con mucha frecuencia, poco a poco la mente, lo que le estamos diciendo a la mente es, ese hábito lo estamos adquiriendo. Entonces ya pasa de la zona de trabajo a la zona de los ganglios basales, que físicamente está ubicada casi en el centro del cerebro. Entonces ahí es cuando deja de ser una actividad consciente y se convierte en una actividad inconsciente. Como cuando, por ejemplo, nos duchamos. ¿Qué es lo que primero colocamos cuando nos vamos a duchar? ¿Los pies, las manos, la cabeza? No lo sé. Cada persona coloca una parte del cuerpo diferente, pero probablemente no nos ponemos a pensar cuál coloco primero, sino que automáticamente lo hacemos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, una persona está conduciendo y al conducir se pone a hablar por teléfono, muy probablemente la conducta habitual es no parar, sino hablar por teléfono y conducir, y se hace de forma automática. ¿Por qué? Porque ya es un hábito aprendido. O sea, ha pasado de la zona del trabajo a la zona del hábito. Cuando ya sucede en la zona del hábito, entonces es una actividad que se desarrolla no en la memoria de corto plazo, sino en la zona de la memoria de largo plazo. O sea, pasó de la zona prefrontal a lo que llamamos disco duro en un computador, ¿cierto? O sea, ya es una actividad que se hace en segundo plano. Lo hacemos de manera automática. Entonces, el tema de la repetición de los hábitos, lo que hacen es que pasa el hábito de lo que hacemos a través de la zona del trabajo, que es consciente,
a la zona del acto que es inconsciente. O sea, no nos damos cuenta de que lo hacemos. ¿Me hago entender? Entonces, aquí es donde hay un aspecto bien importante, y es que en la manera como construyamos los hábitos, en la medida como desarrollemos los hábitos, asimismo vamos a alcanzar resultados. Ciertos hábitos repetitivos llevan a un resultado final, siempre. Y lo más interesante es lo siguiente, siempre somos exitosos en alcanzar los resultados. Ahora, que sean estos los resultados que queremos, no siempre. ¿Me hago entender? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene el problema de que está excedido de peso, ¿cierto? Y no se siente contenta con ese exceso de peso, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha sido exitoso en subir de peso. ¿Sí? Ha sido exitosa en hacerlo. ¿Por qué? Porque sus hábitos la han llevado hasta allá. ¿Sí? Una persona que de pronto no tenga el trabajo que desea y que se sienta de pronto frustrado, agobiado porque el trabajo en donde está no es el que desea, no es que sea fracasada, es que ha sido exitosa en llegar hasta donde está. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Lo que pasa es que tal vez no lo ha hecho de manera consciente, tal vez lo ha hecho de manera inconsciente. Entonces, las actividades que ha hecho, los hábitos que ha repetido, inclusive las creencias que ha tenido, son las que al final, en el tiempo, lo han llevado hacia el lugar en donde está. ¿Me hago entender hasta ahí? Ahora, llevémoslo al plano de los sistemas de gestión. ¿Cuál es el terror número 1 de una persona que implementa un sistema de gestión? Por ejemplo, en una auditoría, ¿cuál es el terror número 1? Cuando les van a hacer auditorías. No oportunidades. Exacto, el terror número 1 es que me digan no, conforme. Es más, el terror está asociado a la palabra no. ¿Saben por qué? Señor. Sí, no conforme significa que no cumple, ¿no? Ahora, el no está relacionado con una emoción interna que se llama rechazo. ¿A quién le gusta sentirse rechazado? A nadie. Entonces, el simple hecho de que nos digan no conforme, se detectó una no conformidad en, ya lo llevamos a un plano emocional interno. O sea, ya nos asociamos con esa situación. Y cuando viene el rechazo, ¿qué tipo de emociones se desarrollan? Frustración, dolor, tristeza, rabia, ¿cierto? Y una cantidad de cosas adicionales. Entonces, ese tipo de emoción, cuando se lleva al plano de la emoción ya personal, genera una serie de conductas posteriores. Y esas conductas se ven reflejadas posteriormente en la interacción con otras personas. Y cuando interactuamos de forma inadecuada con la gente, es como un ciclo vicioso. ¿Qué pasa cuando yo siento que me colocaron una no conformidad por una persona que no hizo su trabajo? Sí, frustración, porque yo le estoy botando la culpa de la situación. No sé si lo han notado, pero típicamente en la interacción empezamos a botar culpables. Entonces, de pronto no se lo digamos a la persona, pero inconscientemente decimos, es que por culpa de la persona de compras me colocaron una no conformidad y eso me hace sentirme rechazado y frustrado. Eso no sucede de manera consciente, pero sí sucede de forma inconsciente, muchas veces. Entonces, un aspecto muy importante es aprender a manejar este tipo de situaciones para que podamos tener resultados exitosos como los que deseamos tener. ¿Sí? Porque siempre somos exitosos, solamente que no siempre el resultado obtenido es el que queremos. Para obtener el resultado que queremos, tenemos que cambiar las conductas y detrás de las conductas hay otra cosa que no vemos. La conducta la vemos. Lo que no vemos es el sentimiento, el pensamiento y lo que está detrás del pensamiento, que es la creencia, ¿no? Entonces, eso es un ciclo vicioso que se llama triada cognitiva en psicología. Ok, ahora, hablemos un poco de cuáles son precisamente
esas habilidades clave que nos permiten implementar y mejorar un sistema de gestión de una forma mucho más eficaz, o más bien más efectiva, ¿no? La primera que hemos encontrado es el sentido de propósito. ¿Han escuchado hablar de qué es sentido de propósito alguna vez? ¿Qué es? La pasión. Bueno, pasión es un elemento, ¿sí? Cuando hablamos de sentido de propósito, tú mencionas un aspecto que es muy interesante, que es la pasión. Perfecto. ¿A qué más asociamos el sentido de propósito? A La visión de largo plazo. Metas, o sea, para ti un propósito es una meta, ¿sí? Bueno, por ejemplo, comprarte una moto puede ser una meta, ¿o no? Comprarte una casa puede ser una meta, ¿no? O sea que si tienes la moto, ¿lograste tu propósito de vida? No. Ah, bueno, entonces son diferentes, ¿cierto? Una meta es simplemente un resultado puntual que yo quiero lograr, que puede que contribuya a mi sentido de propósito, estamos de acuerdo, pero no es un propósito, ¿de acuerdo? Entonces, el propósito está asociado a la pasión, ¿cierto? A cuál es mi pasión en la vida, está relacionado con cuál es mi visión, cuál es mi misión en la vida. ¿Mm? Está asociado a cuál es mi profesión, por lo que me pagan, y está asociado a cuál es mi vocación. Es decir, qué es lo que se me da más fácilmente, cuál es mi principal talento, cuáles son las cosas que yo soy capaz de hacer mejor que otros. Cuando yo encuentro la respuesta a esas 4 cosas, encuentro cuál es mi propósito de vida. Esta es la situación ideal. Cuando yo tengo desarrollada la habilidad de replantearme mi propósito continuamente, porque no es único ni inamovible, en el tiempo yo puedo ir cambiando el propósito y puedo irlo incrementando, desarrollando, expandiéndolo. En esa medida es que voy dando más de mí mismo y es donde voy encontrando mi principal motivación. O sea, del propósito surgen las principales motivaciones. Y la motivación está íntimamente ligada con lo que yo más valoro. O sea, los valores en mi vida, es decir, lo que yo más amo en mi vida. ¿Listo? Esa es la situación ideal. Ahora, ¿cuál es la situación que muy frecuentemente nosotros encontramos en las empresas? Que la persona que está en el sistema de gestión no siente que sea parte de su propósito. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con gente que estudió lo que estudió porque le tocaba y porque creía que era su única oportunidad para entrar en una empresa. Y también nos encontramos, inclusive, en alguna oportunidad en una empresa, haciendo una formación, yo le pregunté a una persona que estaba en el área de HCE qué es lo que a usted le gusta hacer. Y me dijo, mire, lo que a mí me encanta es el fútbol. Por mí yo sería dichoso estando en un equipo de fútbol jugando o siendo el director técnico de un equipo de fútbol. Entonces yo le pregunté, ¿y usted por qué entonces está aquí en esta área? Y la respuesta fue no, lo que pasa es que mi mamá me dijo que tenía que ponerme a trabajar, entonces, ¿qué era lo más fácil para estudiar? Pues seguridad y salud. Entonces me metí a estudiar esto, y entonces busqué empleo porque tenía que comer, entonces me tocó meterme a trabajar acá, y aquí estoy. ¿Sí? Y cuando yo iba a mirar cuál era el desempeño de ese personaje en su labor, fatal. Porque no hacía las inspecciones con ganas, porque no estaba acompañando la cuadrilla como debía ser, porque no presentaba los informes, y era simplemente que no le gustaba. Estaba ahí porque sentía, creía que le tocaba. Entonces, cuando yo no sé cuál es mi propósito, el resto suele no funcionar muy bien. ¿Listo? Ahora, pregúntenme cuántas personas saben cuál es su propósito. Pregúntenle a la empresa mañana y verán que van a preguntarles qué le dieron anoche. ¿Está bien? ¿Le dieron de esa verdecita? Porque la gente suele no plantearse esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual viniste a este mundo? Si hoy dejaras este mundo, ¿cuál sería tu legado? Y eso está íntimamente ligado con el sentido de propósito.
¿Mm? Esa es la primera habilidad y diría que si hemos desarrollado esa habilidad, el resto de las que vamos a ver ya por construcción se van generando. ¿Mm? Ok, ahora, aquí no vamos a alcanzar a decir cómo se desarrolla a propósito en detalle, pero esto tiene un trabajo bastante profundo en el ser. ¿Sí? Muchas veces cuando yo le pregunto a la gente cuál es su propósito en la vida, me dicen cosas como, por ejemplo, tener casa. O sea, lo llevamos al nivel de tener familia, tener esposo o esposa, tener hijos. Entonces, si no tienes casa, esposa, esposo o hijos, no logras tu propósito. O sea, tienes tu propósito en términos del tener. Hay otras personas que lo hacen en términos del hacer. Mi propósito es viajar. ¿Sí? Entonces, si no viajas, no lograste tu propósito. Eso es un trabajo más interno. Tiene mucho que ver eso en el ser. ¿Listo? Y esto es bastante, eso se conoce como la ontología, el estudio del ser, y es muy filosófico. Pero cuando empezamos a encontrar las respuestas a esas preguntas trascendentales, empezamos a comportarnos de una forma diferente en nuestro trabajo, y empezamos a aportar valor, y al aportar valor empezamos a ser reconocidos como mejores. Y eso implica que vamos siendo más valorados, y al ser más valorados, como consecuencia natural, recibimos un mejor salario, o mejores oportunidades. O sea, esto es yo doy y después recibo. ¿Me voy a entender? Entonces, esto es un elemento súper importante. Diría que el más importante de todo lo que vamos a ver. Ok, ¿cuál es el siguiente? Visualización mental creativa. Nosotros hemos encontrado que las personas somos especialistas en poner la situación más negativa posible que pueda existir. O sea, viene el auditor y nos imaginamos la situación más terrible de todas. Es que nos van a colocar no conformidades, es que el auditor no nos va a certificar, es que no vamos a poder mantener la certificación, es que, ¿sí? Lo más negativo posible. Solemos encontrar muchas veces más situaciones y consecuencias negativas que situaciones y consecuencias positivas. ¿Sí? Y nomás imagínense, nomás piensen en esta palabra, cáncer. ¿Qué es lo que primero piensas tú cuando digo la palabra cáncer? Muerte. ¿Y tú? Dolor. Dolor. También muerte. ¿Y tú? Muerte. Muerte. Claro. Asociamos muchas situaciones a lo negativo. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que cáncer puede ser un renacer para muchas personas? O puede ser catarsis. O puede ser un vivir la vida. El contexto cambia. Entonces, como nos inventamos las historias más terribles y hasta tenemos pesadillas con ellas, significa que tenemos que reentrenar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Cuando vamos a presentar una evaluación, casi siempre está latente el temor a no aprobar. ¿Sí o no? Eso es muy común. Pero muy pocas veces nos imaginamos la situación de vamos a aprobar, ¿cierto? Es más, nos imaginamos las consecuencias negativas y no logramos visualizar la consecuencia positiva. Entonces, por eso la pregunta es, cuando estableces un resultado por lograr, ¿cómo lo fijas en tu mente? ¿Desde un punto de vista positivo o desde un punto de vista negativo? ¿Qué te imaginas cada vez que te defines o que te definen una meta? Por ejemplo, el gerente llega y dice, equipo, este año vamos a bajar el 15% de residuos peligrosos. ¿Cuál es la primera pregunta que mucha gente se hace? No podemos. ¿Por qué? Y empieza a haber una lista impresionante de razones. Y nos imaginamos las razones. Y donde no las hay, las encontramos. Porque estamos acostumbrados a programarnos siempre de forma negativa. La visualización mental creativa es una herramienta que todos los seres humanos tenemos. Y que en esencia es la capacidad de ver, escuchar
y sentir los resultados que queremos como si ya los hubiéramos logrado. Y esto para muchas personas no es tan sencillo, porque lo primero que pensamos es, pero si yo no lo he logrado, ¿cómo lo voy a sentir? Si yo no lo he alcanzado, ¿cómo voy a ver algo que no he logrado? ¿Sí? Porque tenemos la idea de que tenemos que verlo para creerlo. Y resulta que la manera como el cerebro funciona es que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Piensen, por ejemplo, cuando vemos una película de terror y estamos solos en la casa a las 3 de la mañana. Y se ha terminado la película, señor. Preguntas. ¿Preguntas? ¿En dónde? Una bendición. Es que no... Dice No. William Gamba, Tomás, una pregunta. Cuando una persona tiene una pasión que es totalmente diferente a lo que está haciendo o a lo que estudió, pero también se desempeña bien en lo que hace, así no sea su pasión, es el caso igual que recomendamos buscar nuestro propósito, luchar y hacer lo que nos apasiona, La pregunta es si es lo mismo. que sí es lo mismo. Desde mi punto de vista no es lo mismo. Yo puedo ser muy bueno, por ejemplo, haciendo procedimientos, pero me da una pereza. Entonces, cuando tengo pereza de hacer algo, significa que simplemente no me siento a gusto con eso. Y puede que lo haga a corto plazo, pero imagínense ustedes haciendo algo que es la profesión, lo que me pagan, y todo el tiempo estar haciéndolo y sentirme mal. Al final del camino, ¿qué voy a sentir? Frustración, rabia, dolor, tristeza. Y voy a sentir que he perdido el tiempo. ¿Sí? Entonces, no siempre el haber encontrado la profesión en algo que sé hacer bien significa que me apasione. O sea, tiene que haber confluencia entre las cuatro para decir que sí realmente el propósito. O sea, en pocas palabras, cuando encontramos el propósito de nuestra vida es porque es algo que nos hace vibrar cuando lo decimos. Algo que nos genera como maripositas en el estómago. Lo sentimos realmente, casi que hasta nos hace llorar. Dice, entonces, es decir, hacer lo que nos gusta, luchar por hacer lo que nos apasiona, así vaya en dirección contraria a lo que estudiamos Sí. y lo que nos desempeñamos, Sí. que 160 grados. Sí, es que ¿saben qué pasa? Mucha gente estudia lo que le da plata. Lo que ¿Sí? cree. Lo que cree que le da plata. Entonces hay personas que tienen la idea de que hay que estudiar lo que da plata para poder tener un buen puesto y poder tener una buena condición de vida económica. Pero lo que yo personalmente me he dado cuenta y lo que hemos empezado a entender en el equipo es que todas las profesiones dan dinero. Desde que yo sea diferente y mejor en lo que hago. Yo puedo ser un lustrabotas, pero soy el mejor lustrabotas en el mundo y doy el mayor valor posible de ello. Entonces voy a hacer un lustrabotas diferente y por eso cobro más. ¿Me van a entender? Entonces, el punto no está en estudiar lo que es la profesión, sino en estudiar lo que realmente me haga vibrar para que lo haga mejor que los demás. Y eso permite que pueda recibir mejores resultados e ingresos a partir de allí. ¿Listo? Entonces, esa parte sí, si no está conectada mi profesión y lo que me gusta, tarde o temprano voy a vivir frustrado por ello. Tienen que conectarse las dos. Ok, les estaba haciendo el ejemplo. Es que no veía lo que estaba preguntando William acá. Iba diciendo, ¿qué pasa si estamos viendo una película a las 7 de madrugada solos? Y después de que finaliza la película, escuchamos ruidos en las escaleras. Pues exactamente. Y puede que sea simple sugestión, pero más de uno se tapará dentro de las cobijas pensando que es cierto. ¿O no? Cosa que no sucede cuando uno ve la película a las 3 de la tarde con los chinos jugando alrededor, ¿cierto? Y con la olla express pitando. ¿No sucede? Claro, se va a imaginar y va a pensar que es real. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado, y aún así suelta una serie de
hormonas que producen emociones y sensaciones en el cuerpo. Entonces nos sentimos con temor y empieza a darnos como esa vacío en el estómago, como que las piernas empiezan a bloquearse, ¿no? Y como que empieza a ponerse las manos frías. El cuerpo responde a lo que la mente piensa, ¿sí? Señora, ¿sigue más preguntas? ¿Qué otra pregunta? Léela, por favor. Es aquí no me están apareciendo. Sí, ella me parece. Bueno, dice Carlos Cervantes, en mi caso soy ingeniero petroquímico, mi vocación para ejercerla, pero hoy trabajo como auxiliar de sistema. Hago mi trabajo bien y tengo buenos resultados. Tanto que mi jefe queda conforme, pero no es mi fuerte. Ah, bueno, pero ¿quién tiene que quedar conforme? ¿El jefe? O sea, ¿es un trabajo para el jefe? Es una pregunta dura. ¿Para quién estoy trabajando? ¿Para el jefe? ¿O para yo sentirme bien, pleno en lo que hago? Esa situación es muy común. Entonces, cuando una persona está trabajando para un tercero, está permitiendo que las metas se las definan. Es una actitud, y no la critico para nada, pero es una actitud de un estado de una persona cuando todavía no tiene claro qué resultados desea por sí mismo lograr. Entonces termina siendo dependiente. Ahí es vivir en el paradigma de la dependencia. ¿Y qué queda como resultado de vivir en dependencia? Culpa. Entonces, por culpa de tal, no logré lo que quería lograr. ¿Sí? Lo que debería lograrse es estar en independencia, que es el paradigma de la responsabilidad, y después en la interdependencia, que es cuando logramos generar sinergia y valor en un equipo de trabajo. ¿Sí? El tema de la interdependencia, miremoslo, imaginémoslo como el estado ideal que tuvo la selección Colombia en el Mundial de Brasil. Eso es interdependencia. Todos sabían qué es lo que tenían que hacer individualmente, todos contribuían de forma individual, pero sabían cómo operar como equipo. Y el resultado se lograba. ¿Sí? Entonces, cuando una persona permite que otra persona le defina las metas, así sea su jefe, es porque aún en su mente no está claro la importancia de ser independiente, ¿sí? Y establecer sus propios objetivos. Señor. ¿Qué pasa en las organizaciones cuando en equipos de trabajo, en ese equipo de trabajo, saben para dónde van, pero hay una persona que no comparte el propósito? Sí. ¿Qué pasa? Que el equipo empieza... ¿O cómo hacemos para hacerle entender a esa persona el valor de cumplir un propósito en común? Ok. La primera pregunta que yo haría es, ¿qué tanto siente la persona que el participar en el equipo le contribuye a su propia vida? Porque la razón por la cual un equipo de trabajo no se compacta, una persona en su equipo de trabajo, es porque no sienta que el estar ahí le aporte valor a sí mismo. Entonces, un aspecto fundamental en los equipos, y se da en los comités paritarios, en los comités de convivencia, en los grupos primarios, es, ahí sí, como dice el CBY, ¿yo cómo voy ahí? ¿Qué obtengo yo de beneficio al estar allí? ¿Qué obtengo de beneficio para mi proceso? ¿Y cómo la organización se ve beneficiada si yo hago parte del equipo? Pero todo parte del cómo voy yo ahí. O sea, ¿qué tiene para mí el estar aquí? Si yo no percibo ese beneficio, jamás me voy a alinear a las metas y a la forma de operar del equipo. Es muy complicado. Está en el lugar equivocado. Sí, estar en el lugar equivocado. Ahora, el punto es que a nadie la obligan a estar en un equipo de trabajo. Así una persona piense que es que me toca estar en el comité. Eso no es así. O sea, cuando una persona piensa que es que le toca, es porque todavía vive en el paradigma de la dependencia. Entonces es que como me toca, tengo que hacerlo por obligación. Y resulta que las cosas, lo único que nos toca hacer, les digo que es respirar por lo menos una vez cada 30 segundos, porque si no nos morimos. Comer por lo menos una vez cada mes, porque si no nos morimos. Y beber agua por lo menos una vez cada 8 días, porque si no nos morimos. Y dormir. Bueno, hasta el dormir
por lo menos una vez cada 4 días, porque si no ya hay una respuesta fisiológica que puede llevar a la muerte. ¿Sí? De resto, no nos toca hacer nada. El resto es decisión personal. Lo que pasa es que lo ocultamos pensando que sí, nos toca hacer las cosas, es que me toca ir a trabajar, es que me toca hacer esto o aquello. Entonces, siempre que vivamos en ese paradigma, la respuesta mental, sensorial y fisiológica va a ser negativa. Y si lo pongo como yo debo hacer esto o aquello. Es una obligación. Sigue siendo lo mismo. Es una obligación. Es mejor decir, yo elijo hacer esto o aquello, porque es una elección. Entonces, cuando tú te das cuenta y dices, oye, ¿realmente lo elegí conscientemente y libremente? ¿O realmente lo hice de forma inconsciente? Entonces ahí es donde yo empiezo a entender que muchas decisiones las tomo de forma inconsciente y no consciente. Entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de que tengo que cambiar la manera como tomo decisiones. ¿Listo? Ok. Tercer punto. Responsabilidad. Esto tiene que ver directamente con lo que acabamos de hablar. Bueno, ¿qué es la responsabilidad para ustedes? Dime, ¿qué es la responsabilidad para ustedes? Ese es el paradigma más común. Y nuevamente, no lo critico. Simplemente el tener un concepto asociado a una palabra nos hace pensar y actuar de cierta forma. Solemos decir que somos responsables porque cumplimos un deber. Y les puedo decir que muchas veces cuando decimos hay que cumplir, lo estamos haciendo desde la obligación. Y cuando nos obligan a algo, en la mayor parte de los casos, la sensación es dolor. ¿Sí o no? Esfuerzo. Esfuerzo, exactamente. Y normalmente el esfuerzo no está asociado a algo positivo, para el cerebro. Sí. ¿Qué pasa cuando decimos que responsabilidad no es cumplir un deber, sino que es una habilidad para elegir, una habilidad para responder, una habilidad para tomar una decisión? Cambia la cosa. Porque cuando yo digo, es que no estoy cumpliendo el deber, es que estoy eligiendo hacer esto o aquello, ya no viene del dolor, ya viene del amor. ¿Me hago entender? Entonces cambia totalmente el observador. Lo cual significa que cuando aprendemos a ser responsables, no significa que ahora hacemos lo que nos toca hacer, sino que ahora elegimos conscientemente lo que vamos a hacer y lo hacemos porque deseamos hacerlo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿esto cómo se traduce en una empresa? No sé si han vivido la situación de que vamos a trabajar un proceso, una mejora con una persona de otro proceso y vamos con el argumento de es que toca hacer este procedimiento, o es que toca hacer este control, o es que toca diligenciar este formato porque la norma lo exige. ¿Cuál es la respuesta automática del colaborador? Qué pereza, qué mamera, qué jartera. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que cumplir es ser responsable. Y resulta que no es tan así. ¿Qué pasa cuando cambiamos el argumento y decimos, mira, ¿cuál es el objetivo que tú quieres lograr con ese proceso? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr? Si nos unimos y hacemos esto para alcanzar esa meta y trabajamos este mejoramiento para lograrla, lo estamos haciendo no por obligación, sino por deseo de lograr un resultado que ambos queremos. Entonces ya estamos eligiendo. Y cuando tenemos capacidad de elegir, tenemos el control. Cuando nos toca, el control es de un tercero.
¿Me hago entender? ¿Sí ven cómo cambia la percepción? ¿Qué sucede cuando yo pienso que el control lo tiene alguien más? ¿Me siento bien? Cuando yo tengo el control y sé que puedo elegir, el control está dentro, es interno, me siento mucho mejor o no. Entonces, esa es la tercera habilidad. ¿Cómo es el comportamiento de una persona responsable? Muchos dirían, no, es la persona que cumple todo lo que tiene que hacer. Y resulta que no. El comportamiento de una persona responsable es una persona que sabe elegir lo que desea hacer. O sea, que está por decisión personal, no por obligación. ¿Qué sería lo contrario a ser responsable? O sea que en este caso también se podría tener en cuenta la persona que sabe cuál es su trabajo y no necesita que el esté ahí al lado Sí. para verificar si cumplió con su labor, simplemente ya la conoce, cumple con su labor sin ningún problema porque estás respondiendo a la función por la cual fue consultada. Sí, pero no, complementa. Esa persona adicionalmente lo hace porque siente que el hacerlo le genera valor a él mismo, a su proceso y a la organización. Y hay un ganar-ganar. Y no es del trabajador que sabe que tiene que hacerlo y lo hace a regañadientes, que también existen ese tipo de trabajadores. ¿Sí? Cuando esperan que se le diga, ¿sé por qué no se ve todo eso? Sí. O lo hacen por evitarse el dolor de que después les digan, por su culpa, no tuvimos la certificación, no logramos la meta, no se alcanzó este programa, nos colocaron tal y cual situación. ¿Sí? Entonces son dos formas de verlo totalmente distintas. Pero el punto es que en la medida que aprendamos a ser responsables, estamos adquiriendo capacidad de control de nuestras propias decisiones. ¿Mm? El tema es que muchas personas están en los trabajos donde están porque creen que les toca cumplir. Y ahí las cosas no funcionan muy bien. Sí. ¿Pregunta? No, dice Ernest que con más la responsabilidad al final la responsabilidad al final es bienestar. Sí, a la final es bienestar porque como yo elijo, entonces eso genera una serie de resultados en la mente y en el cuerpo. Me empiezo a sentir bien porque estoy empezando a tener control de lo que hago. Entonces sí, a la final se refleja en bienestar. Muy bien. Autorregulación emocional. Esta es la cuarta habilidad. ¿A qué se refiere la autorregulación emocional? Muchos la conocen por el concepto de inteligencia emocional. Inteligencia emocional en esencia es cuál es mi capacidad para, cuando se me presente una situación, identificar la emoción que se produce en mí, comprender cuáles son los efectos en mi cuerpo y saber cómo responder ante ella. Hay un estudio que demostró con personal en una cárcel, hay un estudio que demostró que la mayoría de estas personas, cuando sentían una situación de amenaza, reducían todas sus emociones a una sola que es rabia. ¿Qué significa eso? Significa que no conocían muchas palabras para emociones, sino rabia. Y al conocer la palabra rabia, su respuesta era robar, violar, agredir, matar. ¿Sí? Y una cantidad de acciones con resultados obviamente negativos. Ese estudio demostró que en la medida que una persona identifica y conoce diferentes palabras para identificar las emociones, tiene mayor capacidad para elegir la respuesta asociada a ella. ¿Sí? Es más, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero si hiciéramos un ejercicio de 3 minutos en donde yo les dijera, anoten todas las emociones positivas que conozcan y luego anoten todas las emociones negativas que conozcan, probablemente el resultado del ejercicio va a ser que vamos a identificar más emociones negativas que positivas. Y muy probablemente vamos a reducir
las casi 1500 emociones que puede tener el ser humano en unas 10 o 15. Porque el resultado de este ejercicio muestra que cuando una persona no domina las emociones y las palabras ligadas a ellas, las respuestas casi siempre se reducen a algo que es muy común. Entonces ahí es cuando hablamos de la personalidad. Es que ella es una persona rabiosa, o es que él es una persona introvertida. Entonces, todo el mundo de emociones que podemos desarrollar la resumimos a la tendencia de personalidad, que tiende a ser una acción que repetimos continuamente. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando no tenemos esa inteligencia, que es bastante amplia, empezamos a comportarnos casi que de la misma manera siempre. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿se han visto que hay personas que suelen desarrollar unas actitudes muy típicas, muy comunes? Entonces empezamos a decir, es que ella es así, o es que él es así. Y muy frecuentemente se da porque esa persona no sabe cuáles son las emociones que puede desarrollar, cómo interpretarlas en su cuerpo y posteriormente qué tipo de respuestas puede elegir. Ese hay un punto bien importante. La respuesta es la manera como libremente decidimos actuar frente a una situación y frente a una emoción. Todas las personas tenemos el derecho de sentirnos frustradas, con dolor, tristes, agobiadas, en soledad, felices. Lo que no tenemos derecho es a responder de la manera inadecuada, en el momento inapropiado y de la forma incorrecta. Entonces, esa habilidad para saber cómo responder, cuándo y de qué manera, es lo que conocemos como inteligencia emocional. O quedarse en el mismo estado emocional siempre, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Está la emoción y está el sentimiento. La emoción es la respuesta neurológica, fisiológica y química que se da en el ser humano y dura por lo menos de 10 a 15 minutos. O sea, es como un taco que se salta y después se baja otra vez. Que puede ser una emoción que nos lleva a resultados potenciadores o limitantes, ¿no? Pero cuando esa emoción nos queda en la mente y la guardamos después, se convierte en un sentimiento a largo plazo. Y el sentimiento puede llevarnos a resultados potenciadores o limitantes. El tema es que cuando no aprendemos a desarrollar esa inteligencia, empezamos a generar unas respuestas negativas hacia el futuro. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la clave, aprender a manejar las emociones para que el resultado cambie. Eso también tiene mucho de profundidad, pero es una habilidad bien importante de fortalecer. Por eso la pregunta, ¿cuántas emociones positivas y cuántas emociones negativas conoces? Porque en la medida que tengamos mayor identificación emocional, aprenderemos a manejarlas de una forma más asertiva. Muy bien. La siguiente es la capacidad de influencia. Influencia y persuasión. ¿A qué se refiere la capacidad de influencia? Se refiere, en esencia, a que tanto tenemos la habilidad para lograr generar una respuesta o un cambio en la conducta de otra persona. ¿Sí? ¿Qué tanto tenemos la capacidad para persuadir que una persona tome una decisión o elección frente a lo que piensa? Esa habilidad es bien importante porque es clave en las personas que han desarrollado habilidad de liderazgo. Lo que pasa es que aquí escuchamos mucho casos como los siguientes. Es que a mí no me gusta hablar en público, por ejemplo. O es que a mí no me gusta ser protagonista, no me gusta que todos me estén mirando. O por ejemplo, es que yo prefiero pasar en perfil bajo. ¿Sí? Y sucede que las personas que logran influir sobre otros de una forma más elevada son las personas que tienen mejores resultados, por lo general. Por ejemplo, noten cuál fue la relación entre Steve Wozniak y Steve Jobs. ¿Quién era el influyente? Jobs. Exacto. ¿Quién era el perfil bajo? Wozniak. ¿Quién reconoce como el gestor del cambio en la computación? Jobs. ¿Quién realmente lo hizo? Wozniak. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando tenemos mayores capacidades para influir, tendemos a generar mejores resultados y tendemos a quedar hacia adelante en la mayoría de las personas. No significa que esté mal ir en perfil bajo, no es que esté mal. Pero si queremos liderar un sistema de gestión
Si queremos mejorar el resultado que se ha obtenido, necesariamente tenemos que aprender a influir sobre los demás. Es claro. Es súper clave. Ahora, hay personas que dicen, es que a mí me da miedo hablar en público, por ejemplo. Es que a mí no me gusta hacer presentaciones, me da terror porque siento que me van a rechazar. Entonces hay que fortalecer esa habilidad porque muy probablemente se le va a dificultar después presentar resultados, informes, proponer ideas y probablemente lo que diga no se va a tener en cuenta. Entonces es una habilidad bien importante. Bueno, la siguiente es la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué consideran que es la empatía? ¿Será ponerse en los zapatos del otro? Bueno, esa es la forma como típicamente lo conocemos. Sí. Es tener la capacidad de comprender cómo está pensando la otra persona, qué es lo que está sintiendo, para poder reaccionar de una forma adecuada. Es una habilidad bastante compleja de desarrollar, porque normalmente estamos acostumbrados a ver solamente nuestro mapa, nuestra historia, y muchas veces nos dejamos asociar tanto con las emociones que no nos damos la oportunidad de ver la otra cara de la moneda, y eso nos pasa a todos. En la medida que logramos desarrollar empatía, en la medida que logramos entender no solamente las palabras de lo que dice la otra persona cuando conversamos, sino también entender su forma de mirar, su forma de pararse, sus gestos, su expresión facial, cómo coloca los brazos, para dónde mira, ¿sí? Eso nos permite entender mucho mejor lo que está detrás de las palabras. Y cuando empezamos a ver esa parte, ahí sí empezamos a comunicar de una forma más asertiva, o sea, es escuchar activamente. Y es una habilidad bastante fundamental para lograr capacidad de negociación. La habilidad de negociar ganar parte de una comunicación activa, de una escucha activa, perdón. Entonces, al desarrollar esa escucha activa, somos mucho más influyentes con las demás personas. Y eso nos permite mejorar nuestra capacidad de generar sinergia y persuasión, influencia y persuasión. Pero eso va derivado de las emociones. Claro, porque si tú estás conversando con una persona y esa persona se molesta por lo que tú dices y la respuesta de esa persona facial, en su tonalidad de la voz, en la forma como te mira, te afecta y tú permites afectarte, la respuesta emocional también va a ser tal vez agresiva, tal vez negativa. Reactiva. Entonces, es como un juego de tenis en donde va y viene la pelota, va y viene la pelota. Y hasta el momento que se toma una decisión de parar, respirar y cambiar el observador para poder escuchar lo que está detrás de las palabras, hasta ese momento la situación no cambia. Esta habilidad es bastante, requiere maestría, requiere de práctica y práctica y práctica. Porque como les comento, normalmente, o sea, hay 3 niveles de escucha, ¿no? Está la escucha nivel 1, que es, la persona está hablando, pero yo me estoy escuchando en mi conversación interna. No lo estoy escuchando, sino estoy oyendo mi conversación interna y preparando la respuesta a lo que dice. La escucha nivel 2, 2A, que es cuando yo me doy la posibilidad de escuchar a la persona, realmente escucharla, ¿cierto? Sus palabras sin preparar la respuesta, solamente concentrarme en lo que está diciendo. Después parar, pensar, para poder dar una respuesta más consciente. Pero todavía no estoy viendo sus expresiones corporales, sus gestos. Ese es el nivel 2A. El nivel 2B es cuando logramos escuchar de forma íntegra. O sea, escucho tus palabras, escucho lo que sientes, escucho lo que me quieres decir, la intención detrás de las palabras. Porque toda comunicación tiene una intención. Lo que pasa es que muchas veces lo disfrazamos con las palabras. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos lo que está detrás de las palabras, o sea, las emociones en el alma, ahí es cuando realmente logramos comunicarnos. Eso sí que requiere maestría. Pero cuando se ha desarrollado, déjenme decirles que es una de las principales habilidades para lograr resultados. Es bien importante. Y vencer la barrera de establecer o estar estableciendo juicios de valor a cada uno. Sí, el juicio de valor, o sea,
las suposiciones, ¿sí? El juzgar, Las calificaciones. calificaciones de valor. Esto limita mucho la comunicación activa. Por eso la clave es pararse desde un observador diferente. No tú y yo, sino yo estoy aquí, pero pongamos una posición de no asociarnos emocionalmente para poder ver las cosas tal cual son y no con mis juicios y mis suposiciones. Y bueno, una de las más complejas de desarrollar, el no permitirme tomar nada personalmente. Porque cuando nos tomamos las cosas personalmente, ese es el detonante de que se asocie emocionalmente la persona. Y ahí es donde viene la respuesta emocional y ahí es donde viene la acción. ¿Sí? Pero si las acciones de la otra persona son como tan frecuentes y evidentes siempre Sí. son negativas. Entonces tú juzgas, es que él siempre hace eso, es que ella siempre hace eso. Pero rechazo. Y entonces sí, entonces siempre me hace sentir así o asá. Claro, estás dejando que la situación la tomes personalmente. O sea, él es el culpable y tú no estás siendo responsable de tus emociones. Es lo mismo hacer esa culpa. No significa yo asumo la culpa, no. Yo soy responsable de mis emociones independientemente de lo que esa persona diga o haga. O sea, yo soy responsable de elegir la respuesta que doy frente a lo que esa persona diga o haga. Hay una máxima que aprendimos en un programa de entrenamiento de PNL que decía: las personas no me hacen, las personas hacen cosas. Yo soy el que permito sentir a partir de lo que esa persona hace. Entonces, cuando entendemos eso y lo desarrollamos, cambia todo. Cambia todo. Esa parte es súper importante. Por eso decimos, escuchas activamente, desarrollas tu observador externamente para evitar asociarte con la emoción. ¿Qué pasa si el jefe me dice: no, hermano, es que usted sí la embarró ahí, pero embarrada? ¡Jue madre! ¿Cuál es la primera reacción? Uy, jue madre, ¿será que le hice mal? Entonces es que no sé hacer, y es que de pronto ya no soy el bueno para este cargo, y empieza esa conversación interna a funcionar. Sí. Entonces esa conversación interna hace que todo esto se active. Ahí es cuando la escucha se apaga. Entonces hay que soltar esto. Estos son bloqueos mentales. Y esos bloqueos, cuando aprendemos a eliminarlos, nos permite desarrollar una comunicación mucho más fluida con la gente. Algo importante cuando se tiende a culpar a los demás y a no asumir la responsabilidad es que se convierte en víctima, ¿no? Nos convertimos en víctimas. Nos convertimos en víctimas. Entonces, yo no soy responsable, la culpa es de Juan, de Pedro, todo el mundo es culpable, menos yo, porque no tengo la capacidad de ver las situaciones desde la realidad de todos, ¿sí? Porque cada quien tiene su propia verdad y es su verdad. Entonces, todos son culpables, yo no soy responsable, yo soy la pobre víctima a la que todos me hacen, y estoy actuando por reacción. Sin razón. Sí. Y siempre que hay víctima, hay un victimario, ¿no? Así claro. Y siempre que hay un victimario, hay alguien más que quiere salvar a la víctima. Un salvador. Sí. Un salvador. Y está el victimario y el salvador, y los tres configuran la gran víctima. Sí, eso pasa. Lo más curioso es que el victimario normalmente lo hace la víctima. Sí. O sea, todo nace desde la víctima. Todos son culpables, yo no soy responsable, yo soy la pobre víctima porque a mí me hacen todo. Todo lo malo me pasa a mí, siempre me pasa esto a mí. Todos llegan a hacerme lo mismo. Entonces yo soy víctima y convierto a los demás en víctimas. Sí, es cierto. Entonces, eso se modifica elevando la conciencia y cambiando el observador. ¿Sí? Bueno, eso es un tema bastante profundo, pero digamos que el desarrollar empatía es súper claro. Eso es lo que les puedo decir. Ok. Octava habilidad, persistencia. La pregunta: ¿cuántos intentos pasan después de que
dejas de hacer algo? ¿Cuántas veces intentas desarrollar alguna habilidad antes de que digas yo no puedo? Es muy frecuente que si no sabemos hacer algo, digamos mentalmente yo no soy capaz. Intentamos sí, fallamos, entonces decimos que fracaso. Entonces al fracasar decimos, si ve, yo le dije que usted no podía. Si ve que no lo logró, ¿por qué fue tan bruto de intentarlo? Entonces viene nuevamente la mente limitante, la conversación interna nos dice, no se esfuerce, hermano. ¿Para qué? Si le va a ir mal. Bueno, eso No es vas un a ser escenario. capaz. El ¿Cómo? otro es cuando uno deja de hacer las cosas, aplazar. La procrastinación. Y uno dice, Sí, la procrastinación. ¿Ya para qué? este es Procrastinación que es uno de los hábitos que a mi modo de verlo es de los más negativos para lograr grandes resultados. ¿Cómo se llama? Procrastinar, sí, dejar las cosas para después. Y eso se da por muchas situaciones. Digamos que las dos más relevantes es, o percibo más dolor de hacer lo que quiero hacer que el placer de lograr el resultado, o percibo más placer quedándome como estoy que sintiendo el dolor y la situación de esforzarme. Tiene que ver con la zona de confort. Sí, zona de confort. Como la zona de confort en esencia es, hacemos lo que hacemos por experiencia y ya lo dominamos. Y cuando tratamos de movernos a algo distinto, cuesta, duele, porque tenemos que aprenderlo. Aprender duele. ¿Sí? Aprender siempre genera un cambio y el cambio siempre duele. Pero a medida que aprendamos a manejar el dolor, visualizando en el futuro el placer que vamos a obtener, ahí vamos a dejar de ser procrastinadores. Y eso va a permitir que nos enfoquemos realmente en nuestras metas. El tema está en que muchas veces somos excelentes para rendirnos porque ya es un hábito aprendido. ¿Sí? Ahí es la ley del menor esfuerzo. Sí. De hecho, la mente funciona por la ley del menor esfuerzo. Por esa razón les decía ahorita la zona de trabajo y la zona de los hábitos. Cuando hacemos algo por hábito, en la mente funciona de forma automática. Entonces la mente no hace esfuerzo. Y resulta que, ¿por qué creen ustedes que existe la mente en el ser humano? El cerebro, ¿por qué creen ustedes que existe? ¿Para qué? Para controlar la información, las cosas. todo. ¿Para qué más? Para limitar. ¿Cómo? En ocasiones para limitar. Ok. Pero si te pones, Da las órdenes acerca de cómo actuar. Ok. si te pones a pensar, la mente es la que recuerda el corazón, Ok. Las funciones. las funciones. Ujú. La razón fundamental es que la mente existe para la supervivencia. Para evitar que nos matemos. Así de simple. Entonces la mente está programada para que hagamos las cosas que nos protegen de aquello que nos puede generar dolor. Es curioso. Evitamos el dolor a toda costa. La mente evita el dolor a toda costa. Y evita lo que genera esfuerzo. Pero curiosamente, también la mente desea lograr más cosas. Siempre que esas cosas no impliquen mayor esfuerzo. Por esa razón es que la persistencia no es un hábito de muchos. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a aprender a desarrollar un estándar dentro de la organización que está ligado a un programa o un plan de trabajo para mejorar cualquier aspecto ambiental o cualquier riesgo, o cuando vamos a desarrollar un procedimiento para poder lograr un resultado en un proceso operacional, lo que sea, normalmente sucede que la persona desarrolla el procedimiento y si hay alguna falla, tiende a frustrarse y lo deja de lado. O por ejemplo, no sé si les ha ocurrido, cuando se trabajan temas de cultura corporativa, entonces se hacen pancartas, imágenes y de todo, para poder cambiar el chip a la gente. Y se hace la primera vez, de pronto la segunda, y después se olvida. Porque normalmente estamos acostumbrados a que si no funcionó la primera o la segunda, o máximo la tercera, ya, eliminado. Cancelado. Y eso es de lo que hace que no se logre un resultado realmente. ¿Cuántas veces creen ustedes que haya que intentar que un proceso funcione eficazmente?
muchas veces, demasiadas veces, para que funcione bien. Pero muchas veces nos rendimos cuando vemos que el resultado no es bueno. Y eso es delicado. Eso es bien delicado. Además que por lo menos influir para que las personas cambien sus pensamientos o sus comportamientos es muy difícil. Ah, bueno, esa es la otra. Hay que ser persistentes para hacerles ver los beneficios Sí. de cambiar. Ese es el tema de la influencia, ¿no? El tema es que una persona no puede cambiar a otra persona. Es difícil. Eso está fuera de su control. ¿Qué es lo que debería hacerse entonces? Yo tomar la decisión de cambiar para que mi propio cambio sea el canal de influencia y persuasión de la otra persona. ¿Vamos a entender? O sea, el esfuerzo por tratar de cambiar a alguien es infructífero y genera frustración, dolor, rabia, en fin. Cuando empezamos a colocarle a otra persona metas y esa persona no alcanza su meta, ¿cómo nos sentimos? Pues mal. Por esa razón es que no deberíamos colocarle metas a otra persona, ¿sí? Sino que más bien, Un buen matrimonio. sí, eso pasa en los matrimonios, sino más bien colocarnos metas personales, ¿sí? Para que la persona tome la decisión de cambio por su propia voluntad, si lo desea hacer, porque tampoco la podemos obligar. ¿Me hago entender? Entonces, la persistencia está en nosotros y nuestro proceso de cambio, no en lo que busquemos en la otra persona. ¿Listo? Pero también la persistencia tiene un componente, saber dar prioridad a las cosas. Ah, bueno, claro, eso está enlazado al propósito, a los objetivos, a la gestión del tiempo, a las prioridades, sí. Eso es algo que se debería hacer antes de saber en qué deberíamos persistir. ¿Listo? Ok. Discúlpame, ingeniero. Lo que pasa es que hubo un error en la numeración y de la habilidad 5 pasaste a la 7. 5. ¿Sí? Ah, ok. Entonces aclara, por favor, porque están diciendo que se perdieron en la habilidad 6. Una Sí. numeración. 4, 5, 7, 7. Ajá, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, por favor, aclara porque Sí, vamos a hacer la 6. pusieron mensajes. 6, 7. ¿Sí? Sí, es la 7. Gracias. Estaban prestando atención. Totalmente. Sí, está fríamente calculado. Fríamente calculado. Bueno. Bueno. La siguiente, que sería la octava. Servicio. Es que la 6 es el examen. Las 6 son las preguntas que me van a contestar al finalizar la sesión. Bueno, el tema de servicio. Levante la mano, ¿quién de ustedes le gusta vender? ¿A ti no te gusta vender? 50-50. ¿A ti te gusta vender? Pues, Sí, ¿Sí? Ok. ¿Y a ti te gusta vender? trabajé menos. Sí, ok. Y cuando uno empieza como a dominar el tema, se empieza a desenvolver mejor. A generar gusto. Exacto, pero hace mucho tiempo no lo dejé hacer, entonces como que uno va perdiendo esa habilidad de poder conocer, de poder vender. Ok, vale. ¿Para ti qué es vender? ¿Cuál es tu pensamiento o tu primera idea sobre vender? tratar de convencer a la otra persona. ¿Y para ti qué es convencer? Vendedor. Eso se llama tautología. Defines una palabra por otra, pero a su vez esa palabra por la anterior. Significa que hay una ruptura en conexión neuronal. Pero este nivel era sola reacción toda la pregunta. Sí. La sola reacción. ¿Qué emoción te produce vender? Yo te digo a ti, ¿cómo es su nombre? Alejandra. Te pido por favor que vendas este marcador. ¿Cuál es su primera? Ahí es el problema, que yo no tengo la habilidad para poder convencer al cliente. ¿Y por qué piensas que no tienes la habilidad? ¿Por qué? Porque no- ¿Y por qué no te gusta? Cuando algo no le gusta a uno, es porque siente que hay una situación negativa asociada a él. ¿Cuál es esa situación negativa? ¿Cuál es la primera emoción que se te ocurre? timidez. Timidez, ok. ¿Y con la timidez viene? ¿Por qué tienes timidez a algo? Cuando eres tímida,
es porque sientes que la situación te va a producir ¿qué? Ok, muy bien. Entonces viene un tema de miedo al fracaso. Normalmente la timidez está asociada al miedo al rechazo. ¿Sí? Miedo al rechazo. Porque me digan no. ¿Listo? Ese es el miedo del 99% de los vendedores. ¿Listo? Pero no es el único caso. El 99% de las personas sufrimos miedo al rechazo y al fracaso. Eso es muy común. Ahora, hay otra serie de razones que están ligadas al por qué una persona no le gusta vender. Y en muchos casos vender es timar a las personas. ¿Lo has pensado alguna vez? Vender es engañar. O cuando me vendieron esto, me dijeron mentiras. Eso se presenta mucho en las personas. Entonces, las personas, en muchos casos, no que la totalidad, tienen el sentimiento y la emoción de que vender es engañar, timar y hacerle algún daño a la persona. O que fue la que tú mencionaste. El tema está en que vender no es engañar. Vender es hacer la vida más fácil a otra persona. Vender es servir. ¿Listo? Cuando una persona le da un servicio a otra, le está vendiendo. ¿Qué le está vendiendo? Un beneficio. Y hay una relación de intercambio. Yo te brindo un beneficio y tú me agradeces por ese intercambio. ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a ver la venta desde ese enfoque, empezamos a entender que vender genera valor a los demás. Ahora, yo no estoy hablando aquí necesariamente de vender un producto. Cada vez que tú te vas a parar frente a un comité directivo para proponer una idea en un sistema de gestión, ¿qué estás haciendo? Estás vendiendo. Estás vendiendo la idea y también te estás vendiendo a ti mismo. ¿Quiénes en una organización tienen mayor nivel salarial? ¿Las personas que trabajan en sistemas de gestión o las personas que trabajan en ventas? Las personas que trabajan en ventas. Por una razón muy básica, y es, el que trabaja en sistemas de gestión tiene un tope salarial. El que trabaja en ventas nunca tiene tope salarial. Sí, siempre sucede así. Ahora, adicional a lo que acabo de decir, cuando paramos a dos personas, un vendedor y una persona que trabaja en sistemas de gestión, y los ponemos a que propongan una idea, a que coloquen una propuesta de mejoramiento, ¿quién suele tener más éxito? ¿Por qué? Porque es más creativo, Tiene mayores habilidades de inclusivo, persuasión, menos miedo a... exacto. ¿Cierto? Exacto. Luego, ¿quién puede crecer más rápidamente en una organización? La persona que está en ventas. En la mayor parte de las organizaciones, la persona que está dentro del sistema de gestión tiene una escalera y llega a un tope. O sea, o desbanca al director o desbanca al gerente, pero no puede ir más allá. A nivel escalera organizacional, ¿cierto? Y a nivel salarial. Un vendedor puede subir a otros niveles en la escalera organizacional y adicionalmente puede subir en salario. Conclusión, cuando desarrollamos habilidades de ventas, somos más persuasivos, somos más influyentes y por lo general tenemos más éxito en el momento de proponer una idea. En el momento de desarrollar. ¿Quién creen ustedes dos que en un comité de revisión por la dirección tenga más capacidad para hacer una presentación? Un vendedor que todos los días está haciendo presentaciones para clientes que le pueden decir no, o una persona que de pronto una vez al año hace presentaciones. El tema es que por lo general asociamos la venta a algo como lo siguiente: es que le tocó vender porque no encontró nada más en que emplearse, o como no pudo ir a la universidad, entonces se puso a vender. ¿Sí han escuchado cosas como esas? ¿Tú no has escuchado cosas como esas? ¿Qué has escuchado sobre las ventas? No, nada negativo, pues las personas que lo he visto son las Ok. que les
¿Y tu percepción sobre las ventas cuál es? Bueno, Ah, ok. Porque has escuchado todo lo contrario. sí. ¿Mm? Esa es la razón. Entonces, como la mayor parte de personas escuchan cosas negativas con las ventas, su percepción es negativa. Si tú tienes una percepción positiva, aprovecha y desarrolla esa habilidad, porque te va a hacer crecer de una forma más rápida que el resto de la gente que trabaja en lo mismo que tú trabajas. Fundamental. Hay que tener en cuenta que siempre que hablamos, compartimos espacios en diferentes ámbitos, nos estamos vendiendo. Siempre nos estamos vendiendo con nuestros comportamientos y con nuestras palabras. A la final, cada vez, todos vendemos en todos los espacios. El papá le vende una idea a sus hijos para que tomen un camino. El jefe vende una idea a sus colaboradores para emprender un proyecto, a menos de que sea un liderazgo autoritario, ¿no? Un colaborador vende una idea a otro colaborador para que trabajen conjuntamente en un proyecto. ¿Cierto? Cada vez que vamos a tener contacto con una persona que queremos que sea nuestra pareja, le estamos vendiendo, nos estamos vendiendo nosotros para agradarle a esa persona. Entonces todo el tiempo estamos vendiendo, inconscientemente. El tema es que cuando empezamos a desarrollar la habilidad de manera consciente, tendemos a progresar más rápidamente que el resto de personas. Por esa razón, la siguiente habilidad es el servir. Vender es igual a servir. ¿Listo? Ok. Por último, tenemos que cuando desarrollamos esas habilidades, nos convertimos en mejores líderes. Cuando desarrollamos esas capacidades, empezamos a fortalecer nuestras competencias y logramos mejores resultados. ¿Sí? Claro, hay otras habilidades que no hemos mencionado acá, en especial por cuestiones de tiempo. Sin embargo, haciendo una prospección a las diferentes experiencias que hemos tenido y los casos con los que nos hemos encontrado con diferentes clientes y personas, porque nosotros hacemos servicios de consultoría y hacemos formaciones, auditorías, al momento de interactuar con la gente nos damos cuenta de que la que tiene éxito ha desarrollado esas habilidades. La que no logra resultados como los que quiere tiene deficiencias en alguna de esas habilidades. Entonces, por esa razón, la conclusión de este ejercicio es que es muy importante aprender a desarrollar esas habilidades y tener herramientas para poder fortalecerlas. Encontrar criterios y métodos para continuamente evaluarnos en cuanto a esas habilidades blandas y emprender acciones sistemáticas. Cuando digo acciones sistemáticas es que tomemos conciencia de ello, definamos qué vamos a hacer para fortalecerlas, establezcamos un plan de acción personal y nos pongamos a la tarea de desarrollarlas. Y después nos evaluemos si realmente hemos logrado el resultado que queríamos o si nos falta alcanzar algo. ¿Me hago entender? O sea, así como desarrollamos cursos en temas técnicos, es también importante desarrollar entrenamiento, formación o datearnos de temas que nos ayuden a fortalecer estas habilidades blandas, es decir, conferencias como estas, libros, audios, hablar con gente que sepa del tema y que lo haya vivenciado, referentes, personas que hayan logrado los resultados que queremos y entender cómo han pensado y han actuado. O sea, sitiar nuestra mente de ese tipo de información. Eso es lo que realmente ayuda a que una persona pueda fortalecer este tipo de capacidades. ¿Cuáles son los principales paradigmas que tienen las personas para no cambiar? Que cambiar duele. Ese es el principal. ¿Puede ser miedo también? Sí, o sea, el miedo está ligado al dolor. O sea, la razón, el ser humano funciona por dos razones fundamentales, que son el placer de ganar y el temor de perder. Cuando el temor a perder es más alto que el placer de ganar, entonces nos alejamos de ese dolor. O sea, evitamos ese dolor. ¿Señora? Mi placer debe ser ganar. Claro, entonces, si me duele mucho aprender algo, porque implica mucho esfuerzo, y es más placentero quedarme en la casa viendo televisión y no haciéndolo, entonces yo me voy por este lado, ¿sí? ¿Para qué me voy a forzar? Eso es la mente inconsciente. Ahora, cuando una persona toma conciencia y encuentra que tal vez el dolor de corto plazo sea el esfuerzo,
pero a largo plazo la ventaja, el beneficio, el valor, el placer a largo plazo es más alto, ahí es donde empiezan a cambiar las prioridades y donde empiezan a tomar otro tipo de camino. ¿Sí? Entonces, la clave es encontrar motivaciones, encontrar razones para el cambio, razones que nos generen el tipo de emociones que nos den el combustible necesario para actuar. Lo que pasa es que, como les decía hace un comienzo, ¿no? Estamos programados para que nuestras emociones estén orientadas hacia lo negativo y no hacia lo positivo. Entonces, eso es lo que me limita. Cada persona es un mundo diferente. Sí. Sí. Ok, sugerencia para poder fortalecer y evaluar continuamente nuestras habilidades. Hagámonos una evaluación inicial. Ya vimos unas cuantas habilidades claves. De 1 a 5, analicemos cómo estamos frente a ellas. Cómo hemos desarrollado esas habilidades a hoy. Después identifiquemos qué tipo de acciones deberíamos desarrollar para fortalecer esas competencias. Efectuemos esas acciones y evaluemos qué tanto nos están funcionando para progresar. Y luego, cuando hayamos visto los resultados, identifiquemos con cuál otra habilidad podemos continuar trabajando. Es un proceso de mejoramiento continuo, pero es un mejoramiento continuo consciente en nosotros mismos para poder producir resultados en nuestro trabajo y en otras áreas de la vida. ¿Sí? Hay muchos más aspectos claves que ustedes podrían trabajar, pero pues los veremos en otras conferencias. En el caso de ustedes, como están participando en el programa de auditores, hay parte de esa información que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Sí. Bueno, para finalizar les contamos. RGI, bueno, ¿tiene preguntas? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? ¿De la sala? Sí, de la conferencia. Muy bien. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? No hay preguntas. Sí. ¿No? ¿Preguntas? Escribámoslo por acá para ver si hay alguna pregunta. Estaban tratando del punto 6, ¿no? Ah, ok. Eso, sí. Ok. Ah, bueno, hay un aspecto... Dime. Pues, como tú decías que al final decía, esas habilidades me hacen ser un mejor líder, o algo así decía. Sí. O O sea, sea- que yo soy líder, pero no he desarrollado mis competencias, esas habilidades. ¿No No puedo es ser un líder. mejor líder? O sea, si tú no has desarrollado esas competencias, esas habilidades, ¿Todas? sí, todas van de la mano. Todas van de la mano. Pues no es que no seas líder, solo que eres un líder por un nivel diferente. ¿Sí? Lo que pasa es que los resultados de un líder, es que el liderazgo, O sea, ¿cómo llegas a líder? A través de esas habilidades podrías adquirir. el liderazgo se obtiene cuando tú has alcanzado ciertos resultados. Cuando te haces seguir por tus conocimientos y sobre todo por tus comportamientos, no por el nivel de autoridad que tengas. Ese es el líder. ¿Y cómo logras que te sigan con tus comportamientos? Pues desarrollando esas habilidades, esos atributos personales. El tema es que el liderazgo, más que ser un comportamiento, es un resultado. Es el resultado de desarrollar ciertos comportamientos que están ligados a las habilidades que he desarrollado. Es el efecto de mostrar esas habilidades. Exacto. Entonces, ¿cómo eres un mejor líder? Desarrollando esas habilidades que hemos mencionado. Como decía la ingeniera, todos tenemos habilidades más o menos desarrolladas, lo cual significa que nuestros comportamientos son de cierta forma y que nuestros resultados son de cierta forma. Yo te pregunto, ¿estás satisfecha con lo que has logrado hasta ahora? Sí. ¿Crees que puedas lograr más? Sí. Ok. Si crees que puedes lograr más, significa que tienes un camino por recorrer en desarrollar ciertas Me habilidades. agrada mucho esa palabra, esa frase que dice mi placer debe ser ganar. Entonces, El placer de ganar, debe claro. ser programarte para ganar, pero Sí. para mí mismo, no para los demás. Exacto. Ahora, puede suceder que ya hemos alcanzado unos resultados y me siento bien con eso, pero puedo dar mucho más. ¿Sí? ¿Cómo puedo dar mucho más? Aportando mucho más valor. Y para aportar mucho más valor, yo no puedo hacer lo mismo que he venido haciendo. O sea, no existe la opción de que pueda dar más haciendo lo mismo. Tengo que hacer cosas totalmente distintas
para poder dar más y generar más valor y producir mejores resultados. ¿Sí me va a entender? Pero ahí ya no se vuelve como, digamos, el deber, lo que tú dices, que tengo que No tanto. Como en un paradigma, como si no hay resultados, entonces no soy líder. Bueno, ¿qué resultados? Sí. ¿Qué resultados? ¿Qué resultados? Bueno, no es una regla, pero hay unas dimensiones, unas áreas de éxito en donde los seres humanos nos desenvolvemos, como a nivel espiritual, conocimiento de mí mismo, a nivel emocional, a nivel físico, biológico, mi estado de salud, a nivel de crecimiento personal, a nivel de relaciones con otras personas, a nivel de crecimiento profesional, a nivel de relaciones con gente alrededor y el aporte de valor que puedo generar hacia muchas personas, o sea, la contribución social, digamos así, y a nivel financiero. Entonces, dos personas pueden tener un nivel de satisfacción de 10, pero por poner un ejemplo muy básico, este se gana 1 millón y este se gana 1.000 millones. Y ambos están satisfechos. Ahora, uno pregunta, ¿cuál de los dos creen ustedes que contribuye más valor a la sociedad? Muy probablemente el que gana 1.000 millones. Se los aseguro. Entonces, en gran medida, los resultados son un efecto de haber desarrollado estas capacidades. Y a medida que enfoquemos nuestro propósito a alcanzar un mejor nivel de desarrollo aquí, créanme que el valor que vamos a aportar es mucho más elevado. Lo que pasa es que hay muchas personas que no desean aportar más valor, porque se sienten bien en el punto en donde están. No es malo, es una elección. Y hablo por mí, en mi caso personal, yo no estoy aquí para conformarme con lo que tengo, sino para aportar 1000 veces más valor a las personas. Y eso es parte de lo que llamamos crecimiento y progreso. Y en gran medida la felicidad está ligada a la razón en la cual yo crezco y progreso. Yo puedo tener 1.000 millones de pesos, pero si no siento que he progresado, probablemente no me va a sentir feliz. Entonces, exactamente. Entonces, la manera en que logremos generar esos resultados cada vez más elevados va a hacer que seamos percibidos como líderes. O sea, ahí es donde viene el tema de el líder no porque lo nombraron para el cargo, sino porque sus resultados evidencian todo lo que ha logrado, porque es una persona distinta. ¿Sí? Entonces, eso, como decía Jesús, ¿no? Por sus resultados los conocerán. Sí, por sus frutos los conocerán. Además, que viene a la parte que usted nos ha venido hablando en estos días, es que debemos ser coherentes con lo que hacemos, lo que decimos. Pensar, sentir, hacer, decir y hacer. Eso es coherencia. Bien, entonces, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? Acá voy en Canva, ¿algún libro, autor o audio que recomiende para el tema de la rentabilidad? Para habilidades de ventas, a mí personalmente me llamaron la atención los libros que yo leí. Uno que se llama Piense y hágase rico. Piense y hágase rico. O sea, en ese libro se habla que todo es cuestión de mentalidad, de cómo pienso, porque el pensamiento genera los resultados. ¿Sí? Ese es un libro. Hay otro libro que también a mí personalmente me llamó mucho la atención, que es de Brian Tracy, que se llama Psicología de Ventas. Y dentro de ese libro de Psicología de Ventas, bueno, explica, digamos, técnicas de ventas, ¿sí? Es una parte, uno de los módulos, digámoslo así, pero la mayoría del libro se enfoca en el tipo de mentalidad de los vendedores que por estudios que se han efectuado de empresas de la Fortune 500 han encontrado que son diferenciales. Es decir, él acompañó un estudio con unas empresas aseguradoras de la Fortune 500 y entonces encontró que de las empresas, la fuerza de ventas, de toda la fuerza de ventas, el 20% tiene mejores resultados que el restante 80%. Y después cuando sacaron el 20% de ese 20%, o sea, el 4%, encontró que tiene unas habilidades diferentes que el restante 16%. Y después cuando tuvieron ese 4% y le sacaron el 20%, ¿sí? O sea,
esa fracción, ¿sí? Encontró que tiene ciertas competencias mucho más elevadas que el resto de la población, de los vendedores. Estudiaron a esas personas, las modelaron y encontraron que el tema no es de conocimiento del producto, que el tema no es de saberse toda la carreta de la preventa, venta y postventa, sino que está relacionada a la mentalidad de esas personas. Y de eso habla ese libro. Entonces, a mí me parecieron dos libros muy interesantes y por eso lo referencio. ¿Sí? Y pues puede haber más. Hay muchos. Sí. El vendedor más rico del mundo también. El vendedor, y ese libro es buenísimo también. El vendedor más rico del mundo, sí. Excelente. Bueno, hay varios, pero digamos esos dos son interesantes. Si quieren profundizar más en esa parte, ¿no? Bueno. Es el vendedor más grande. El vendedor más rico del mundo. Más rico. Bien. Ok, bueno, para finalizar, les contamos un poco. RGI tiene como propósito y como promesa en las personas gestionar programas de desarrollo de competencias que faciliten su transformación consciente, generando memorables momentos de crecimiento. Nuestros programas de entrenamiento los orientamos, y ustedes han sido evidencia de que eso es así, los orientamos no solamente a la parte técnica, sino también al desarrollo de habilidades blandas, porque estamos totalmente convencidos de que esto la saca del Estado, ¿sí? O sea, hay muchos programas de formación en los temas que nosotros impartimos, pero consideramos que nosotros lo hacemos de una manera que ayuda a que la persona pueda tomar conciencia de forma diferente. Por eso nuestra promesa se orienta a aprendizaje consciente, ¿sí? En las empresas también desarrollamos proyectos de consultoría, auditoría y mentoría que aportan a la transformación de los clientes, ¿no? Y eso lo hacemos también acompañado de todo el tiempo estar trabajándole a las personas con las que interactuamos en romper esas ideas limitantes, esas creencias limitantes. A nivel de formación abierta, tenemos un programa que va a iniciar este próximo 5 de febrero, que es el diplomado de auditoría, de auditores internos integrales en calidad, ambiente, seguridad y seguridad vial. El programa tiene 120 horas, tiene una certificación, una doble certificación con RGI y con AP+, que es un organismo certificador en más de 70 países. Y adicionalmente tiene dos componentes, un componente presencial, que son 48 horas de clase con el tutor en vivo y en directo, que vienen con acompañamiento online, con la cámara y grabación en vivo y en directo cuando una persona no puede participar en las sesiones. Y adicionalmente hay 72 horas de formación virtual, que es en la plataforma Moodle que manejamos. Nos gustaría que ustedes pensaran en participar en este programa, porque sabemos que les va a generar un valor bastante elevado en su desarrollo profesional y en su desarrollo personal. Si desean conocer más detalles sobre el programa, José es la persona que se encarga de las inscripciones y les puede brindar los detalles, el contenido temático y todo el resto de información para que puedan inscribirse. Les agradecemos mucho haber participado en esta conferencia y realmente esperamos que les haya aportado valor y que al salir de esta sesión sientan que han aprendido algo distinto. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron a través de la plataforma de Facebook Live. Que pasen buena noche. Gracias.